El sol moría sobre los cerros de Guanajuato cuando don Rafael Mendoza y Salazar divisó por primera vez la hacienda San Cristóbal. El cielo sangraba en tonos carmesí y dorado, como si la tierra misma llorara por los pecados enterrados en aquellas tierras olvidadas. Las torres de la casona principal se alzaban como esqueletos contra el horizonte, sus muros de cantera rosa carcomidos por el tiempo y el abandono. Los campos de agaves se extendían salvajes y sin orden, reclamados por la naturaleza después de años de negligencia. Rafael detuvo su caballo negro frente a los portones de hierro forjado, oxidados y entreabiertos. A sus 35 años, era un hombre de porte noble, pero mirada atormentada, como si cargara el peso de 1000 batallas en su alma. Su traje de viaje estaba cubierto de polvo del camino desde Veracruz, pero aún conservaba la elegancia austera de la aristocracia española. «Así que esta es mi penitencia», murmuró para sí mismo, contemplando la desolación ante él. Un paraíso convertido en tumba. Un graznido lo sacó de sus pensamientos. Un cuervo solitario observaba desde lo alto de una columna rota. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si el ave fuera un presagio de los fantasmas que habitaban este lugar. Cruzó el umbral. Dentro del patio principal, las fuentes estaban secas, agrietadas como labios sedientos. Hierbajos crecían entre las piedras del empedrado. Pero fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña y encorvada emergió de las sombras del corredor principal. Era una mujer anciana, vestida de negro riguroso, con un rebozo que cubría su cabello blanco como la luna llena. «¿Remedios?», preguntó Rafael, recordando el nombre que le había dado el notario en la ciudad. «El mismo, señor», respondió la anciana con voz grave, casi masculina. «Soy la última que quedó para cuidar lo que todos abandonaron». Sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un halcón, escudriñaron a Rafael de pies a cabeza. Luego, como si hubiera visto algo que los demás no podían ver, asintió lentamente. «Esta tierra guarda secretos que la sangre no puede lavar, don Rafael. ¿Está seguro de que quiere quedarse?» Rafael desmontó, entregándole las riendas a un mozo invisible que nunca apareció. Tuvo que atar el caballo él mismo. «No vine aquí buscando respuestas, Remedios. Vine a olvidar». «Ay, señor», suspiró la anciana. «A veces olvidar es más difícil que recordar, sobre todo en esta casa». Ella lo guió hacia el interior. Los salones estaban sumidos en penumbra, las ventanas cubiertas con cortinas rasgadas que apenas contenían los últimos rayos del crepúsculo. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas dormidos. El aire olía a humedad, a tiempo detenido, a historias sin terminar. En cada rincón, Rafael sentía ojos invisibles observándolo. No creía en espíritus, pero esta casa tenía un peso, una presencia que oprimía el pecho y dificultaba la respiración. Subieron por una escalera de cantera rosa hasta el segundo piso. Remedios lo condujo a la que sería su habitación, un cuarto amplio con balcón que daba a los campos. Mientras la anciana abría las ventanas para ventilar, Rafael se acercó al cristal polvoriento. Fue entonces cuando la vio. Una mujer vestida de luto atravesaba el campo de agaves con paso firme pero grácil. A cada lado, 2 niños pequeños saltaban entre las plantas, riendo con esa inocencia que solo los críos poseen. La mujer llevaba un rebozo negro sobre los hombros y un cesto en la mano. Su silueta recortada contra el sol moribundo tenía algo de etéreo, de irreal. El corazón de Rafael se detuvo. Era como ver un fantasma. No por su atuendo de viuda, sino por algo en su porte, en la forma en que movía la cabeza, en la elegancia natural de sus movimientos. Le recordaba a alguien, a ella, a Leonor. «¿Quién es esa mujer?», preguntó con voz más ronca de lo que pretendía. Remedios se acercó al balcón, siguiendo su mirada. Una sonrisa triste cruzó su rostro arrugado. «Esa es doña Catalina Villarreal, viuda de Aguirre.
la única que aún llora por los muertos de esta casa. Vive aquí, en la casita del capataz, al borde de la propiedad. Su difunto esposo, don Pedro Aguirre, fue el último capataz de San Cristóbal antes de que se detuvo, como si las palabras le quemaran la lengua. Antes de que la desgracia cayera sobre estas tierras, Rafael no podía apartar la mirada. La mujer se había detenido junto a un grupo de cruces de madera que emergían entre los agaves. Un cementerio improvisado. Se arrodilló. Los niños la imitaron. Incluso desde la distancia, Rafael podía sentir el peso de su dolor. ¿Cuánto tiempo lleva viuda? 2 años, señor. Don Pedro murió en las minas de la hacienda. Un derrumbe, dijeron, pero hay quienes susurran otras cosas en la noche. ¿Qué cosas? Remedios lo miró con esos ojos antiguos que habían visto demasiado. Que los muertos no callan cuando la injusticia los entierra, don Rafael, que esta tierra tiene sed de verdad, no de sangre. Antes de que Rafael pudiera responder, la anciana salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos y con la imagen de aquella mujer de negro que despertaba en él algo que creía muerto: curiosidad, y quizás el más peligroso de los sentimientos, esperanza. Cuando la noche cayó completamente, Rafael exploró la casa con una vela en la mano. Los pasillos crujían bajo sus pasos. Los retratos en las paredes lo observaban con ojos acusadores. Antiguos dueños de la hacienda, fantasmas del esplendor perdido. Bajó al sótano impulsado por algo que no podía explicar. El aire era más frío allí, húmedo, cargado de secretos. Entre baúles viejos y muebles rotos, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un retrato. Estaba rasgado por la mitad, como si alguien hubiera intentado destruirlo con furia. Pero el rostro aún era visible. Una mujer joven, de belleza serena, con ojos oscuros que parecían mirar directamente al alma. Llevaba un vestido azul oscuro y un medallón en el cuello. Rafael dejó caer la vela. Sus manos temblaban. Era Leonor, o alguien idéntica a ella. Recogió el retrato con manos temblorosas, acercándolo a la luz de la vela recuperada. No era exactamente Leonor. Había diferencias sutiles en la forma de la nariz, en la curva de los labios, pero el parecido era aterrador, imposible. En la esquina inferior del retrato, apenas visible, había una inscripción en tinta desvaída: Doña Isabel de Arévalo, 1798. ¿Quién eres?, susurró Rafael al retrato. ¿Y por qué me persigues incluso aquí, en el fin del mundo? No hubo respuesta, solo el silencio pesado del sótano y el sonido de su propia respiración agitada. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Yacía en la cama, mirando el techo de vigas de madera, con el retrato rasgado sobre la cómoda. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 rostros superpuestos: el de Leonor, la mujer que había amado y perdido en España, cuya muerte había desencadenado su exilio, y el de aquella viuda de negro caminando entre los agaves. ¿Qué secretos guardaba esta hacienda? ¿Por qué había sentido esa compulsión irresistible de comprarla cuando ni siquiera estaba oficialmente en venta? El notario le había advertido: nadie quiere San Cristóbal, don Rafael. Está maldita. Todos los que intentaron restaurarla terminaron huyendo o muertos. Pero Rafael no creía en maldiciones. Creía en la culpa, en el remordimiento, en los fantasmas que uno crea con sus propias acciones. Y había venido aquí precisamente para eso, para enterrarse vivo en un lugar donde nadie conociera su nombre, su vergüenza, su pecado. El duelo. Siempre volvía al duelo. La imagen era tan vívida como si hubiera ocurrido ayer, el amanecer brumoso en los jardines de la finca de su familia en Andalucía. El conde de Monterroso frente a él con pistola en mano. Leonor llorando entre los árboles, rogándole que no lo hiciera. Pero el honor estaba en juego, su honor, el honor de ella, el disparo, la sangre, los gritos y luego el vacío. Leonor, incapaz de soportar el escándalo, había caído enferma. En 3 meses,
estaba muerta. De pena, dijeron algunos. De vergüenza, murmuraron otros. Su hermano Sebastián lo había maldecido, jurado venganza, exigido que el rey lo juzgara por traición al código de honor nobiliario. Rafael había huido, como un cobarde, como un asesino, y ahora estaba aquí, en esta tierra rota y olvidada, intentando construir algo sobre las cenizas de su propia destrucción. Pero esa mujer, doña Catalina, ¿por qué su simple visión había despertado algo en él? ¿Por qué sentía que su destino estaba entrelazado con el de ella, con esta hacienda, con los secretos enterrados bajo los agaves? El canto de un gallo anunció el amanecer. Rafael se levantó, exhausto, pero determinado. Si iba a vivir aquí, necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado realmente en San Cristóbal. Y necesitaba conocer a la mujer de negro que, sin saberlo, ya había comenzado a derribar los muros que él había construido alrededor de su corazón. Se vistió con ropas más sencillas y bajó al patio. Remedios ya estaba allí, preparando café en un brasero improvisado. «Buenos días, don Rafael. ¿Durmió bien?» «No», respondió con honestidad. «Remedios, necesito que me cuentes todo sobre don Pedro Aguirre y sobre esa mujer, doña Catalina». La anciana sirvió el café en tazas de barro, su rostro inescrutable. «Algunas historias, señor, es mejor escucharlas de los propios protagonistas. Doña Catalina viene cada mañana a llevar flores a la tumba de su esposo. Si quiere conocer la verdad de San Cristóbal, empiece por conocer a la única persona que se negó a abandonarla». Rafael asintió, bebiendo el café amargo y caliente. A través del portón abierto podía ver el sendero que llevaba al campo de agaves. Y en la distancia, como un punto negro contra el oro del amanecer, vio una figura femenina acercándose. Su corazón latió más rápido. La mujer de negro regresaba, y con ella traía el primer hilo de un misterio que cambiaría su vida para siempre. La llegada de don Sebastián Mendoza fue anunciada por el tronar de cascos y el tintineo de espuelas militares. Era mediodía cuando el destacamento cruzó los portones de San Cristóbal, levantando nubes de polvo dorado que envolvían a los jinetes como un manto de batalla. Rafael estaba en los campos, supervisando la limpieza de los canales de riego junto a Catalina, cuando el grito de alarma de Remedios atravesó el aire caliente. «¡Don Rafael! ¡Soldados!». Él supo de inmediato quién venía. Lo había sabido desde que compró esta hacienda, desde que osó imaginar que podría escapar de su pasado. El pasado nunca perdona. Y el pasado tenía nombre: Sebastián. Su hermano mayor desmontó con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Vestía el uniforme de coronel del ejército español, impecable a pesar del largo viaje desde Veracruz. Pero lo que más impactaba era su rostro. Una cicatriz brutal atravesaba su mejilla izquierda, desde la sien hasta la comisura de los labios, recuerdo de alguna batalla olvidada. Sus ojos, del mismo color miel que los de Rafael, ardían con un fuego frío, el fuego de la venganza contenida durante años. «Hermano», dijo Sebastián, y la palabra sonó como una sentencia de muerte. Rafael se adelantó, consciente de que Catalina y los trabajadores observaban la escena. Santiago y Sofía se habían escondido detrás de las faldas de su madre, asustados por los soldados armados. «Sebastián, no pensé que viajarías tan lejos solo para verme». «¿Solo para verte?». Una risa amarga escapó de los labios del coronel. «Vine a llevarte de vuelta a España, Rafael, a enfrentar el juicio que evadiste como un cobarde. El rey en persona firmó la orden de extradición». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció contener el aliento. Catalina dio un paso adelante. Durante las últimas semanas, ella y Rafael habían desarrollado algo que iba más allá de la simple cortesía entre hacendado y viuda.
Conversaciones nocturnas en el corredor, paseos matutinos entre los agaves, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Ella había comenzado a ver más allá del hombre atormentado que llegó buscando olvido. Había visto su bondad con sus hijos, su determinación por restaurar la hacienda, la tristeza profunda que habitaba sus ojos cuando creía que nadie lo observaba. «Disculpe, señor», dijo Catalina con voz firme, dirigiéndose a Sebastián. «Don Rafael es el dueño legítimo de estas tierras. Es un hombre honorable que...» «¿Honorable?» Sebastián se volvió hacia ella y su expresión cambió bruscamente. El color abandonó su rostro, dio un paso atrás, como si hubiera visto un espectro. «Dios santo, Leonor, mi nombre es Catalina», corrigió ella, confundida por la reacción del militar. «Es imposible», susurró Sebastián, acercándose lentamente, estudiando cada rasgo de su rostro. Eres la imagen viva de ella. Los mismos ojos, la misma boca, incluso la forma en que inclinas la cabeza cuando hablas». Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él también había notado el parecido, pero escucharlo de labios de Sebastián, quien había amado a Leonor con desesperación, quien la había perdido por culpa suya, era como recibir una puñalada. «Leonor está muerta», dijo Rafael con voz ronca. «Murió hace 5 años, y yo cargué con esa culpa cada maldito día desde entonces». «Sí, murió», respondió Sebastián, y por primera vez su furia pareció mezclarse con algo más oscuro. «Dolor. Murió de tristeza, Rafael, porque te amaba a ti, no a mí, porque el hombre que mató en ese duelo era mi mejor amigo, y ella nunca pudo perdonarse por ser la causa de todo». Las palabras cayeron como piedras en agua estancada, creando ondas de revelaciones que tocaron a todos los presentes. «¿Qué fue lo que pasó realmente?», preguntó Catalina, mirando a Rafael con ojos que demandaban verdad. Rafael cerró los ojos. El recuerdo lo inundó con claridad brutal. El conde de Monterroso cortejaba a Leonor públicamente. Ella estaba comprometida con Sebastián, pero el conde no respetaba eso. Una noche, en un baile, él intentó forzarla. Yo intervine. Él me retó a duelo. No podía negarme sin deshonrar a Leonor, así que acepté. «Y lo mataste», terminó Sebastián, «de un disparo certero al corazón. Eras el mejor tirador de Andalucía, Rafael. Pudiste herirlo en el hombro, en la pierna, pero elegiste matarlo. Él iba a arruinar su reputación, a destruir su futuro». «¿Y qué conseguiste?», gritó Sebastián. «La destruiste de todas formas. El escándalo fue peor. El rey exigió tu cabeza. La familia de Monterroso juró venganza. Y Leonor se marchitó como flor cortada. Dejó de comer, de dormir, de vivir. En 3 meses estaba en su tumba». Catalina observaba a Rafael con expresión indescifrable. Algo en sus ojos había cambiado. Quizás comprensión, quizás miedo. «Señor, necesito hablar con don Rafael a solas», dijo ella finalmente. Sebastián miró a su hermano con desprecio, mezclado con algo que podría haber sido compasión. «Tienes 3 días, Rafael. 3 días para poner tus asuntos en orden. Luego zarparemos de vuelta a España. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos». Los soldados se retiraron a acampar cerca de la hacienda. Rafael y Catalina caminaron en silencio hacia el campo de agaves, lejos de oídos curiosos. Los gemelos se habían quedado con Remedios, quien les contaba cuentos para distraerlos del drama que se desarrollaba. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Catalina finalmente. «¿Qué habría cambiado? Soy un asesino, Catalina. Un noble caído en desgracia. Vine aquí para desaparecer, no para arrastrar a nadie más a mi ruina». Ella se detuvo junto a una de las cruces de madera que marcaba la tumba de su esposo. Pasó los dedos por las letras talladas toscamente. Pedro Aguirre, 1810-1846. Todos cargamos con culpa, don Rafael. Todos tenemos secretos que preferíamos enterrar.
¿Tú también? Catalina respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Mi esposo no murió en un accidente, fue asesinado. Y yo lo supe desde el principio, pero tuve demasiado miedo para decir la verdad. Rafael la miró con intensidad renovada. ¿Quién lo mató? Don Ignacio Cortés. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Don Ignacio, el rico hacendado vecino que había estado cortejando a Catalina con insistencia casi obscena, que le enviaba regalos y le ofrecía protección para ella y sus hijos. Pedro descubrió algo, continuó Catalina, y su voz temblaba. Estaba investigando las antiguas cuentas de la hacienda, encontró discrepancias enormes, oro que desaparecía de las minas, documentos falsificados, sociedades secretas. Una noche vino a casa alterado, diciéndome que había descubierto quién estaba detrás del robo. Ignacio y su socio, un hombre de España, alguien con conexiones poderosas que usaba San Cristóbal para lavar oro robado de otras minas y enviarlo de vuelta a Europa. Rafael sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Sabes el nombre de ese hombre? Catalina lo miró con ojos llenos de compasión y temor. Don Alonso Mendoza y Salazar, tu padre, Rafael. El golpe fue tan brutal que Rafael tuvo que apoyarse contra un agave para no caer. Su padre había estado involucrado en el robo, en la corrupción, probablemente en el asesinato de Pedro Aguirre. Todo comenzaba a tener sentido. ¿Por qué la hacienda estaba disponible súbitamente cuando él llegó a México? ¿Por qué el precio era tan bajo? ¿Por qué nadie más la quería? No era casualidad, era una trampa, o quizás ironía cruel del destino. ¿Dónde está la prueba?, preguntó con voz estrangulada. Pedro escondió su diario. Nunca me dijo dónde exactamente, solo que estaba donde comenzó todo. He buscado durante 2 años sin encontrarlo. El sótano, dijo Rafael repentinamente. Tiene que estar en el sótano. Es donde encontré el retrato de doña Isabel de Arévalo. Corrieron de vuelta a la casa. Bajaron los escalones de piedra al sótano, Rafael con una lámpara de aceite en alto. Catalina lo seguía de cerca, su vestido negro susurrando contra las paredes húmedas. El retrato que encontraste, dijo ella. Remedios me contó sobre él. Isabel de Arévalo fue la esposa del primer dueño de San Cristóbal. Murió joven, en circunstancias misteriosas. Algunos decían que se había suicidado, otros que fue envenenada. Llegaron al lugar donde Rafael había encontrado el retrato. Ahora, con más luz y con propósito claro, comenzó a examinar los baúles y cajas con método. Catalina buscaba entre los muebles viejos, moviendo sillas rotas y mesas carcomidas. Fue ella quien lo encontró. Detrás de un armario, oculto en un hueco tallado en la pared de piedra, había un paquete envuelto en tela encerada. Dentro, un cuaderno de piel gastada, lleno de anotaciones en letra apretada y nerviosa. El diario de Pedro, susurró Catalina, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Leyeron a la luz de la lámpara. Las revelaciones eran devastadoras. Pedro había descubierto una red de corrupción que involucraba a múltiples hacendados, oficiales del gobierno, incluso miembros del clero. Pero los nombres que se repetían una y otra vez eran 2, Ignacio Cortés y Alonso Mendoza. La última entrada, fechada el día antes de su muerte, decía: «Mañana confrontaré a Cortés. Tengo pruebas suficientes para hundirlo. Si algo me sucede, que Catalina sepa que la amé hasta mi último aliento y que cuide de nuestros niños. El mal no puede quedar sin castigo. La justicia debe prevalecer, aunque me cueste la vida». Catalina sollozaba abiertamente ahora. Rafael la rodeó con sus brazos, una acción instintiva, natural. Ella se aferró a él, y por un momento que pareció eterno, simplemente se sostuvieron mutuamente en la penumbra del sótano, 2 almas rotas compartiendo el peso de sus respectivas culpas. Él era bueno, lloró Catalina. Era un buen hombre, y yo no pude salvarlo. Tuve miedo, Rafael, miedo por mis hijos. Ignacio me amenazó.
Me dijo que si hablaba, Santiago y Sofía desaparecerían. ¿Qué madre no elegiría el silencio? Hiciste lo correcto, murmuró Rafael contra su cabello. Protegiste a tus hijos. Pedro lo habría entendido. Ella levantó el rostro, y sus ojos estaban a centímetros de los de él. En ese espacio mínimo, cargado de electricidad y posibilidades, algo fundamental cambió entre ellos. ¿Por qué te parece tanto a ella?, susurró Rafael. ¿Por qué siento que te conozco desde siempre? No lo sé, respondió Catalina, pero siento lo mismo. El beso fue inevitable, suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro desapareciera si presionaban demasiado fuerte. Luego más profundo, más desesperado, cargado con toda la soledad, el dolor, la necesidad de conexión que ambos habían estado negando. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto es una locura», dijo Catalina, pero no se alejó. «La única cordura en medio del caos», respondió Rafael. Un ruido arriba los hizo separarse bruscamente. Pasos pesados, múltiples, voces masculinas, autoritarias. Subieron rápidamente. En el patio, Sebastián los esperaba con expresión sombría, pero no estaba solo. Don Ignacio Cortés estaba allí, acompañado por el padre Tomás y varios hombres armados. «¿Qué significa esto?», demandó Rafael. Ignacio sonrió, una expresión depredadora y triunfante. «Significa, mi querido don Rafael, que tu tiempo en San Cristóbal ha terminado. He comprado tu deuda con el banco. Esta hacienda ahora me pertenece. Y doña Catalina...» Sus ojos se deslizaron hacia ella con posesión obscena. «Finalmente aceptará mi propuesta de matrimonio. ¿No es así, querida?» «Jamás», escupió Catalina. La sonrisa de Ignacio se ensanchó. «Entonces, supongo que tendrás que explicarle a tus hijos por qué su madre eligió el orgullo sobre sus vidas». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, uno de los hombres de Ignacio emergió del interior de la casa, cargando a una niña que lloraba y pataleaba. «Sofía», Catalina gritó, corriendo hacia su hija. Rafael intentó interceptar al secuestrador, pero los otros hombres lo sujetaron, apuntándolo con rifles. «¡Suéltala, Cortés!», rugió Rafael. «Esto es entre tú y yo». «No, mi querido forastero. Esto es entre esta tierra y aquellos que saben cómo mantener sus secretos enterrados. Tu padre entendía eso. Tú, aparentemente, no». Sebastián, sorprendentemente, dio un paso adelante. «Soy coronel del ejército español. Este acto constituye secuestro de una menor. Puedo arrestarlo ahora mismo». Ignacio rió. «¿Con qué autoridad, coronel? Esto es México, no España. Y tengo amigos muy poderosos en el gobierno, amigos que no apreciarían la interferencia extranjera». El padre Tomás, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Don Ignacio, esto ha ido demasiado lejos. Suelten a la niña. La violencia nunca es la respuesta. Cállese, padre, o perderá su parroquia». Fue entonces cuando Catalina hizo algo que nadie esperaba. Caminó directamente hacia Ignacio, con la espalda recta y la cabeza alta, como una reina marchando hacia su ejecución. «Te casaré contigo», dijo con voz clara, «pero solo si sueltas a mi hija ahora y juras ante Dios que nunca lastimarás a mis hijos». «¡Catalina, no!», gritó Rafael. Ella lo miró, y en sus ojos había amor, desesperación y determinación. «Es la única forma de protegerlos. Lo siento, Rafael. Lo siento mucho». Ignacio la tomó del brazo con rudeza. «Sabía que entrarías en razón. La boda será mañana al mediodía. ¿Y tú, forastero?», miró a Rafael con desprecio. «Tendrás el honor de asistir antes de que tu hermano te lleve de vuelta a tu juicio». Se marcharon. Sofía fue de vuelta a Remedios, quien corrió con la niña hacia el interior de la casa. Santiago había presenciado todo desde la ventana, su pequeño rostro pálido y horrorizado. Rafael cayó de rodillas en el polvo. Las lágrimas que no había derramado en 5 años finalmente brotaron, quemando su rostro. Sebastián se arrodilló a su lado.
Hermano, ayúdame, susurró Rafael. Por favor, ayúdame a salvarla. Sebastián miró a su hermano menor, al hombre que había odiado durante 5 años, que había culpado por la muerte de la mujer que amaba. Y por primera vez desde que Leonor murió, sintió algo más allá de la rabia. Sintió comprensión. «Te ayudaré», dijo. «Pero después vendrás conmigo a España. Es hora de que ambos enfrentemos nuestros fantasmas». Rafael asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Primero salvamos a Catalina. Luego haré lo que sea necesario». Mientras la noche caía sobre San Cristóbal, 2 hermanos, separados por años de odio y dolor, comenzaron a trazar un plan. Y en algún lugar de la hacienda de Ignacio Cortés, una mujer de negro oraba en silencio, aferrándose a una esperanza que apenas se atrevía a nombrar. El fuego de la verdad estaba a punto de consumirlo todo, y de las cenizas algo nuevo tendría que nacer, o todos perecerían en el intento. La noche anterior a la boda forzada de Catalina fue la más larga que Rafael había vivido jamás, más larga que la noche después del duelo, más larga que las noches en el barco que lo trajo a México, cuando contemplaba arrojarse al océano y terminar con todo. Esta noche era diferente, porque por primera vez en 5 años no estaba solo en su dolor. Tenía un propósito que iba más allá de su propia expiación. Tenía que salvar a Catalina. En la biblioteca de San Cristóbal, iluminada por docenas de velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de libros antiguos, Rafael, Sebastián, Remedios y el padre Tomás conspiraban como revolucionarios planeando un golpe de estado. «La hacienda de Cortés es una fortaleza», explicaba Sebastián, trazando líneas en un mapa improvisado sobre la mesa. «Tiene 20 hombres armados, muros altos y solo una entrada principal que puede defenderse fácilmente». «No necesitamos asaltar la fortaleza», intervino Remedios con voz seca y sabia. «Necesitamos que la fortaleza se desmorone desde dentro». Todos la miraron. La anciana sonrió, revelando dientes amarillentos, pero ojos brillantes de astucia. «Don Ignacio tiene un secreto que ni siquiera sus hombres conocen, un secreto que, si se revelara en el momento preciso, lo destruiría completamente». «¿Qué secreto?», preguntó Rafael, inclinándose hacia adelante. El padre Tomás carraspeó incómodo. «Remedios, el sacramento de la confesión es sagrado. No si el pecado continúa cometiéndose, padre», lo interrumpió la anciana. «Don Ignacio no solo mató a Pedro Aguirre, ha estado envenenando lentamente a su propia esposa durante años para quedarse con su fortuna». El silencio cayó como una lápida. «Doña Mercedes», susurró el padre. «Todos pensamos que estaba enferma de consunción». «Está enferma de arsénico, padre. Lo sé porque soy yo quien prepara las medicinas que don Ignacio me paga para que le lleve. Él cree que soy una vieja ignorante, pero reconozco el veneno cuando lo veo. He estado dándole a doña Mercedes hierbas que contrarrestan el efecto. Por eso aún vive». Rafael se puso de pie, su mente trabajando febrilmente. «Si podemos probar esto, si podemos exponerlo públicamente durante la ceremonia de boda, necesitaremos testigos creíbles», dijo Sebastián, «y evidencia física. El testimonio de una anciana curandera no será suficiente contra un hombre del poder de Cortés». «Yo seré testigo», declaró el padre Tomás, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. «He callado demasiado tiempo. He permitido que el miedo me convirtiera en cómplice. No más. Y yo tengo la evidencia», añadió Remedios, sacando de entre sus ropas un frasco pequeño. «He guardado muestras de cada medicina que Ignacio me ha dado. Un buen médico podrá confirmar que es veneno». Rafael sintió que por primera vez en días la esperanza florecía en su pecho, pero Sebastián mantenía expresión seria. «Aún con pruebas, Cortés tiene demasiado poder.
Necesitamos algo más. Necesitamos arruinarlo de tal forma que ni sus contactos puedan salvarlo. El diario de Pedro, dijo Rafael repentinamente, tiene los nombres de todos los cómplices en el robo de oro. Si lo hacemos público, no solo caerá Ignacio, caerá toda la red de corrupción. Y tu padre con ella, observó Sebastián suavemente. Rafael lo miró a los ojos. En ellos ya no había solo rencor, había algo parecido al respeto. Mi padre ya está muerto. Murió el año pasado en España, según me informó el notario. No puede hacérsele justicia más que limpiando su nombre de la única manera posible, exponiendo sus crímenes, dejando que la verdad purifique lo que su mentira manchó. Sebastián asintió lentamente. ¿Estás dispuesto a destruir el nombre de nuestra familia? Estoy dispuesto a hacer lo correcto. Finalmente. Los dos hermanos se miraron y en ese momento 5 años de odio comenzaron a disolverse. No desaparecieron completamente. Algunas heridas son demasiado profundas, pero se transformaron en algo diferente. Comprensión, quizás, eventualmente, perdón. Está bien, dijo Sebastián. Entonces, esto es lo que haremos. La mañana de la boda amaneció con cielo despejado y cruel, como si el universo mismo fuera indiferente al drama que se desarrollaría. En la hacienda de Cortés, Catalina estaba siendo preparada en una habitación lujosa que se sentía como una celda dorada. 2 sirvientas le ajustaban un vestido de novia blanco. Blanco, la ironía era dolorosa, mientras ella miraba por la ventana hacia las montañas distantes. No había llorado, no desde que tomó la decisión. Llorar era un lujo que no podía permitirse. Tenía que ser fuerte por Santiago y Sofía. Ellos estaban abajo, vigilados por los hombres de Ignacio, rehenes silenciosos que aseguraban su cooperación. Una de las sirvientas, una joven de ojos amables, se acercó para colocar el velo. «Perdone, señora», susurró tan bajo que apenas se escuchaba, pero quería que supiera que don Rafael no la ha abandonado. «Hay un plan». Catalina la miró con ojos súbitamente húmedos. «¿Quién eres?» «La sobrina del padre Tomás, señora. Él me pidió que le dijera, confíe, y que cuando escuche las campanas de la iglesia repicar 3 veces seguidas, tire al suelo el jarrón de porcelana que está junto a la ventana. Es la señal». Antes de que Catalina pudiera responder, la puerta se abrió y don Ignacio entró, resplandeciente en su traje de novio, sonrisa depredadora en los labios. «Déjennos», ordenó a las sirvientas. Cuando estuvieron solos, se acercó a Catalina, tomando su barbilla con rudeza. «Serás una esposa obediente, Catalina, o tus hijos pagarán el precio de tu rebeldía. ¿Entendido?» Ella no respondió, solo lo miró con ojos que destilaban desprecio silencioso. Él rió. «Ese fuego me gusta. Será placentero domarlo». La soltó y salió. Catalina se permitió temblar solo cuando la puerta se cerró. Luego respiró profundo, se irguió y comenzó a rezar, no por salvación, por fuerza. La pequeña iglesia del pueblo estaba llena hasta rebosar. No porque la gente celebrara la unión, todos conocían la verdad, aunque nadie se atreviera a hablarla en voz alta, sino porque don Ignacio había exigido presencia. Los ricos por invitación, los pobres por obligación. Rafael y Sebastián llegaron temprano, vestidos con elegancia sobria. Se sentaron en los bancos del fondo, como espectadores comunes, pero bajo sus sacos llevaban pistolas. Y en los bolsillos de Rafael, el diario de Pedro Aguirre y un sobre sellado dirigido al gobernador de Guanajuato. El padre Tomás esperaba en el altar, su rostro pálido pero determinado. Junto a él, Remedios, oficialmente presente como testigo de la novia, llevaba en su bolsa las muestras de veneno. Doña Mercedes, la esposa de Ignacio, fue traída en silla de ruedas. Estaba demacrada, casi transparente, pero consciente. Nadie sabía que Remedios la había visitado esa mañana, que le había contado toda la verdad,
que le había dado un antídoto final que le permitiría mantenerse lúcida durante las próximas horas cruciales. Las campanas comenzaron a sonar, una vez, 2 veces, 3 veces. En su habitación, Catalina escuchó la señal. Sin dudar, tomó el jarrón de porcelana china que descansaba junto a la ventana, una pieza invaluable, un tesoro de familia de los Cortés, y lo arrojó con toda su fuerza contra el suelo de mármol. El estallido fue espectacular. Gritos, pasos corriendo, guardias subiendo las escaleras. En la confusión, la sobrina del padre Tomás deslizó una pequeña daga bajo la puerta de Catalina. Un arma, una opción, una última oportunidad. Abajo, en la iglesia, la procesión comenzó. Ignacio caminó hacia el altar arrogante, sonriente. Los músicos tocaron, las puertas se abrieron. Catalina apareció, vestida de blanco, caminando sola porque no había nadie que la entregara, nadie que bendijera esta farsa, pero caminaba con la cabeza alta, y bajo las capas de tela del vestido, la daga estaba atada a su muslo. Sus ojos buscaron y encontraron a Rafael. Él estaba de pie, inmóvil, mirándola con tal intensidad que ella sintió el calor atravesar todo el espacio que los separaba. En ese instante, sin palabras, se dijeron todo. Te amo, confío en ti, haré lo que sea necesario, juntos o separados. Esto no termina aquí. Catalina llegó al altar. Ignacio tomó su mano con posesión brutal. El padre Tomás abrió la Biblia, pero su voz temblaba. Hermanos, estamos reunidos aquí ante Dios para unir en santo matrimonio a don Ignacio Cortés y doña Catalina Villarreal. Espere. La voz de Remedios cortó el aire como cuchillo. Todos se volvieron. La anciana se puso de pie, su figura pequeña y encorvada de repente imponente. No puede haber matrimonio donde hay asesinato sin resolver. Don Ignacio Cortés es culpable de la muerte de Pedro Aguirre, y tengo pruebas. El caos explotó. Ignacio intentó acallarla, pero Rafael y Sebastián se movieron rápidamente, bloqueando las salidas con ayuda de los soldados que Sebastián había apostado estratégicamente. La trampa se había cerrado. «¡Esto es absurdo!», gritó Ignacio. «Las divagaciones de una vieja loca». «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Rafael avanzó por el pasillo, sosteniendo en alto el diario de Pedro. «El testimonio completo de un hombre honrado que documentó cada uno de tus crímenes. El robo sistemático de oro de las minas, las cuentas falsificadas, los asesinatos, todo está aquí. Y esto», añadió Sebastián, colocando sobre el altar las muestras de veneno. «Arsénico puro, el mismo veneno que has estado dándole a tu esposa durante 3 años». Todos los ojos se volvieron hacia doña Mercedes. Ella, con voz débil pero clara, habló por primera vez en meses. «Es cierto, mi propio esposo me ha estado matando lentamente, y yo lo sabía, pero tenía demasiado miedo para hablar». El padre Tomás levantó la mano, su voz resonando con autoridad eclesiástica renovada. «Don Ignacio Cortés, te acuso ante Dios y ante esta congregación de los pecados de asesinato, envenenamiento, robo y blasfemia contra el sacramento del matrimonio. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?». Ignacio miró alrededor, buscando aliados, pero incluso sus hombres retrocedieron. La evidencia era abrumadora. Su poder, construido sobre mentiras y miedo, se desmoronaba en tiempo real. Hizo lo único que le quedaba. Intentó huir. Corrió hacia la puerta lateral, pero Santiago, el pequeño Santiago de solo 6 años, que había escuchado todo, que había visto a este hombre amenazar a su madre, extendió la pierna. Ignacio tropezó, cayó violentamente contra el suelo de piedra. Antes de que pudiera levantarse, los soldados de Sebastián lo inmovilizaron. Catalina se arrancó el velo y corrió hacia sus hijos, abrazándolos con fuerza. Sofía lloraba.
Santiago mantenía expresión seria, como si hubiera envejecido años en minutos. Rafael se acercó lentamente. Catalina levantó la vista y, sin importarle los cientos de ojos observando, sin importarle el escándalo, se puso de pie y lo besó. Un beso de gratitud, de alivio, de amor que ya no podía ni quería esconder. Cuando se separaron, ella susurró: «Gracias». «No tienes que agradecer», respondió él. «Haría cualquier cosa por ti, por ustedes». Sebastián se aclaró la garganta. «Rafael, aún tenemos un trato». Rafael asintió, el peso de la realidad regresando. Se volvió hacia Catalina. «Tengo que irme. Tengo que enfrentar mi pasado en España. Tengo que responder por lo que hice». «Lo sé», dijo ella, aunque su corazón se partía. «Y esperaré, no importa cuánto tarde». «No», interrumpió una voz desde atrás. Todos se volvieron. Doña Mercedes, reuniendo sus últimas fuerzas, se había puesto de pie de su silla de ruedas. «No esperarás, hija, porque él no se irá». Miró a Sebastián con ojos que habían visto demasiada traición y crueldad. «Coronel Mendoza, usted es un hombre de honor. Puede ver que su hermano ha cambiado, que ha encontrado redención no en la huida, sino en el servicio. Ha salvado vidas hoy. Ha hecho justicia. ¿No es eso suficiente expiación?» Sebastián miró a su hermano. Vio lo que 5 años de dolor habían tallado en su rostro. Vio también lo que el amor había comenzado a curar. Y pensó en Leonor, en lo que ella habría querido, en lo que el perdón realmente significa. «Leonor me dijo algo», comenzó Sebastián, su voz espesa con emoción contenida. «La última vez que hablé con ella, antes de que cayera enferma, me dijo: Sebastián, el amor verdadero no se trata de posesión, se trata de dejar ir». No lo entendí entonces, pero lo entiendo ahora. Se acercó a Rafael, extendió la mano. «Estás perdonado, hermano, por mí, y creo que, donde quiera que esté, Leonor también te ha perdonado». Rafael tomó la mano de su hermano y luego lo abrazó. Ambos hombres lloraron abiertamente ante Dios y ante la congregación, 2 hermanos finalmente reconciliados. 6 meses después, la hacienda San Cristóbal había renacido. Los campos de agaves crecían ordenados y verdes. Los canales de agua fluían limpios. La casona principal había sido restaurada a su antigua gloria, sus muros de cantera rosa brillando bajo el sol mexicano. En el jardín central, donde antes solo había maleza, ahora florecía un jardín exuberante. Rosas, jazmines, bugambilias que trepaban por las columnas, y en el centro una fuente nueva, con agua cristalina cantando su canción eterna. Rafael estaba en los establos, enseñando a Santiago a montar a caballo. El niño reía sin miedo, confiando completamente en el hombre que había decidido llamar padre, no para reemplazar a Pedro, sino para honrar ambas memorias. Catalina observaba desde el corredor, con Sofía en su regazo y una mano sobre su vientre ligeramente abultado. 5 meses de embarazo. Un hijo de Rafael crecía dentro de ella, símbolo viviente de nuevos comienzos. Sebastián había regresado a España, pero escribía regularmente. Había limpiado el nombre de Rafael ante el rey, presentando las pruebas de cómo su hermano había desmantelado una red de corrupción internacional. El rey, impresionado, había restituido los títulos de Rafael y hasta le había ofrecido un puesto en la corte. Rafael lo rechazó. Su lugar estaba aquí, en esta tierra que había comprado para olvidar, pero que le había enseñado a recordar lo que realmente importaba. Don Ignacio estaba en prisión, esperando juicio. Doña Mercedes, milagrosamente recuperada bajo el cuidado de médicos apropiados, había reclamado todas las propiedades de su esposo y las estaba usando para obras de caridad. Se había convertido en aliada y amiga cercana de Catalina. Remedios, ahora instalada permanentemente en San Cristóbal, era la matriarca no oficial de la hacienda. Todavía preparaba sus medicinas, todavía contaba sus historias,
todavía guardaba los secretos de la tierra. El padre Tomás visitaba semanalmente, ya no como guardián temeroso de secretos oscuros, sino como amigo y consejero espiritual de una familia que había encontrado su camino de regreso a la luz. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Rafael y Catalina caminaron tomados de la mano hacia el campo de agaves. La luna llena pintaba todo de plata. Se detuvieron junto a las tumbas de Pedro Aguirre y otros trabajadores que habían muerto en la hacienda. Rafael había erigido monumentos apropiados para todos ellos, lápidas de mármol con sus nombres tallados, jardines cuidados, memoria honrada. ¿Crees que Pedro aprobaría?, preguntó Rafael suavemente. Catalina sonrió, lágrimas dulces brillando en sus ojos. Creo que Pedro querría que yo fuera feliz, que sus hijos tuvieran un padre bueno, y ambas cosas las tengo contigo. Rafael la besó, lento y profundo, saboreando el milagro de tener una segunda oportunidad en la vida. «Te amo», susurró contra sus labios. «A ti, a Santiago, a Sofía, a este nuevo bebé que viene. Eres mi redención, Catalina, mi hogar, y tú eres el mío», respondió ella. «Mi amor, mi compañero, el hombre que transformó una hacienda olvidada en un paraíso». Regresaron a la casa tomados de la mano, dos almas que habían atravesado el fuego y emergido purificadas. Detrás de ellos, el campo de agaves susurraba secretos antiguos al viento, pero ya no eran secretos de vergüenza y dolor. Eran secretos de amor, de perdón, de vidas entrelazadas por el destino y sostenidas por elección. En el cielo, las estrellas brillaban testigos silenciosos, y si uno escuchaba muy atentamente, casi podía oír una risa suave, quizás de Leonor, quizás de Pedro, quizás de todos los fantasmas que finalmente habían encontrado paz, bendiciendo a los vivos que habían aprendido a honrar a los muertos sin quedarse prisioneros del pasado. La hacienda San Cristóbal ya no era la hacienda de los corazones olvidados. Era la hacienda de los corazones encontrados, y en sus muros de cantera rosa, en sus campos verdes, en las risas de los niños y en los besos de los amantes, la vida escribía su historia más hermosa, la historia de cómo el amor verdadero puede redimirlo todo. Algunos llegan buscando olvido y encuentran memoria. Algunos llegan huyendo del amor y encuentran el amor que realmente merecen. Algunos llegan rotos y pieza por pieza, con ayuda de otros igual de rotos, se reconstruyen en algo más fuerte que antes. Esta es la magia de las segundas oportunidades. Esta es la promesa de la redención. Y esta es nuestra historia. Rafael Mendoza y Salazar, Diario Personal, 1849.